La arquitectura hostil es aquella que protege edificios y espacios públicos a través del diseño, construcción e instalación de dispositivos electrónicos disuasivos con el propósito de desalentar ciertas actividades sociales que ocasionan deterioros urbanos. Este fenómeno surge en las metrópolis de Europa y Estados Unidos. Actualmente, esto se ve en todo el mundo. Algunos ejemplos se pueden ver en las obras artísticas como de Caroline Hinz, artista alemana con su obra Absurd by Light, o por el artista José Luis de origen español con su obra Gaudí. Son muestras de la arquitectura hostil en bancas con una representación escultórica, la cual evita que las personas puedan recostarse en estas bancas e incluso te obligan a permanecer tanto tiempo en ellas. Otros ejemplos son la colocación de herrería o piedras en jardineras o áreas verdes de la ciudad para evitar a las personas indigentes o personas que quieran incluso tomar un descanso en estos espacios. También podemos encontrar modificaciones sutiles y con un toque artístico, como lo habíamos visto anteriormente, con el fin de mantener fuera a las personas indigentes, ya sea fuera de ventanas o en bajo puentes. Dura el paisaje, que el mobiliario urbano contribuye a la estética y funcionalidad de los espacios, de la misma manera que promueve seguridad y confort de los usuarios. Pero, ¿estamos haciendo espacios públicos en realidad? Tomando como referencia esta definición, podemos decir que no siempre se toma en cuenta al usuario y sus necesidades, sino más bien al objeto y el entorno, antes que a las personas, como se puede ver en ejemplos como: en Japón existen bancas de formas circulares, las cuales mencionan varias personas que en verano se llegan a calentar tanto que es incómodo o imposible pensar en ir al parque a sentarte y pasar el rato, y por el contrario en invierno se congelan. Este tipo de ejemplos nos muestran cómo no solo afecta a las personas indigentes para no hacer uso de ello, además como usuario resulta incómodo o imposible de usar. Se menciona en el libro de Reisi Lai que el espacio no solo se describe en sus aspectos formales, sino que es analizado en cuanto al efecto de sus características físico-espaciales en el individuo, tratando de entender cómo las percepciones de estos aspectos afectan las actitudes y comportamientos de los usuarios del espacio urbano. Con esto también se puede inferir que el espacio social no solo se debe generar en torno al usuario, sino a los comportamientos que se quieren o se esperan en estos espacios. Actualmente se generan los espacios con el fin de obtener algo del usuario, no de brindarles un lugar seguro y confortable, como nos menciona Juan Luis Mascaro. Lane Borden, historiador de la arquitectura, ha establecido el término mallificación, pues esta tendencia busca transformar el individuo de un ser social a un potencial consumidor. ¿Acaso esto no es lo que sucede con espacios como son La Mexicana en México? La Mexicana es un parque público en el que puedes ir a pasar el rato con tus amigos y familiares, pero siendo sinceros es un espacio exclusivo para cierta población, ya que se segregan personas de bajos recursos y no es un espacio al que irías sin dinero, es casi como si fueras a una plaza, ya que nunca vas a encontrar un vendedor ambulante. Si bien me gustaría retomar para esto a la escritora de La Cortina, filósofa de origen español, ella le dio el nombre a la porofobia para referirse al odio y rechazo hacia la pobreza y a las personas pobres. Tal como se define en el libro Porofobia de La Cortina, son muestras palpables de porofobia, de rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado que, al menos en apariencia, no puede devolver nada bueno a cambio y por eso se le excluye de un mundo construido sobre el contrato político, económico o social de este mundo del dar y recibir, en el que solo pueden entrar los que parecen tener algo interesante que devolver como retorno. Sabiendo esto, ¿acaso la arquitectura hostil no es aporofobia? Sabemos que en zonas específicamente de la Ciudad de México, como Polanco, Santa Fe o La Roma, se tiene una segregación a cierto tipo de personas, las cuales no cumplen los requisitos económicos necesarios para acceder a estos espacios, ya sea espacios públicos o no. Esto claramente es un problema de aporofobia en el país, ya que se da prioridad a las personas que tengan mejores ingresos económicamente hablando, generando que muchos espacios públicos de alguna forma se conviertan en privados. Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, nos habla de la arquitectura panóptica y cómo este es el resultado de las condiciones sociales, es decir, de las relaciones de poder para poder obtener una ventaja, en la que conocemos no es en base a la verdad o el placer, esto con el fin de tener un dominio en la sociedad, generando respuestas amenazantes y hostiles para la sociedad, caso que es aplicado en el mobiliario y la arquitectura para generar control en los grupos y evitar ciertas actividades, las cuales no generen un beneficio ya sea al gobierno o a nosotros mismos económicamente hablando.
Por otro lado, Henry Lefebvre menciona en su libro que el ser humano tiene también la necesidad de acumular energías y de gastarlas, e incluso derrocharlas en el juego. Tiene necesidad de ver, oír, tocar, degustar y de reunir estas percepciones en un mundo. A estas necesidades antropológicas elaboradas socialmente se añaden necesidades específicas que no satisfacen los equipos comerciales y culturales, más o menos parsimoniosamente teniendo en consideración por los urbanistas. Buenas tardes, estamos con la doctora Alma Valencia, a la cual vamos a entrevistar sobre la arquitectura hostil. Y bueno, para comenzar esto, me gustaría saber si sabes qué es la arquitectura hostil. Hola, buenas tardes. Pues no ubico bien ese término, pero me suena que es el tipo de arquitectura que se utiliza para evitar el comercio ambulante o a los indigentes. No sé si estoy en lo correcto. Sí, más o menos. Y bueno, o sea, ya con esto, ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de arquitectura? Bueno, pues en general considero que hace lucir mal en ciertas ocasiones a los lugares donde está ubicada y pues es muy grosero para las personas que tienen situación de calle y algunos comerciantes. Y, por ejemplo, ¿tú has vivido o visto este tipo de cosas? Pues sí, en el centro, afuera de hospitales, justo para evitar a los ambulantes, afuera de los restaurantes, afuera de los hoteles. ¿Y tú consideras que es necesario tener espacios sin necesidad de arquitectura hostil y que además sea posible mantenerlos en buen estado? Pues sí considero que sea una necesidad no tener ese tipo de espacios con arquitectura hostil. Y considero que pues sí es posible que estos lugares se encuentren ubicados en ciertas colonias, pero solo de niveles socioeconómicos altos. Y pues porque ahí no va a haber quien maltrate las cosas, o más bien ahí sí va a haber vigilancia y mantenimiento de esos espacios. Ok. Y ya por último, ¿crees que generar o colocar este tipo de arquitectura resuelve los problemas? No, considero que al contrario los aumenta la discriminación, la desigualdad social y también pues el rechazo que ya de por sí hay hacia la gente de situación de calle. Ok, muchas gracias. De nada, buen día. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Tania Enríquez, estudiante de Mercadotecnia del TEC de Monterrey, y nuestra segunda invitada para esta entrevista sobre la arquitectura hostil. Bueno, para comenzar esta dinámica me gustaría saber si sabes qué es la arquitectura hostil. Sí, bueno, el término como que ya me sonaba un poco justo con la palabra hostil, como que tiene una connotación negativa, ¿no? Y me imaginaba que era más o menos, eh, bueno, el tema del que ahorita vamos a hablar, pero justo como modificaciones dentro de diseños arquitectónicos para que no les den otro uso, ¿no? Indebido, pero sí me imaginaba. ¿Qué opinas de este tipo de arquitectura? Creo que es muy rudo, es un poco cruel, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, igual entiendo a lo mejor un poco la parte del arquitecto, ¿no? Quiero que se le dé el uso y no quiero como, pues a gente ahí o lo que sea, pero creo que sí es cruel y pues no es como necesario. Ok. ¿Tú en la ciudad has visto este tipo de objetos o de arquitectura en los espacios? Sí, justo como creo que justo en el centro, fuera de tiendas, he visto como en los, ¿cómo se llaman? Como las En vitrinas, las, ¿no? ¿Cómo se en las dice? vitrinas, ajá, o las ventanas. Ajá, como allá afuera, donde te podrías sentar, ¿no? Incluso para cualquier peatón que se quiera sentar, pues no puedes porque hay como picos. Y también abajo de los puentes luego he visto, por ejemplo, por ahí por Mazarik, a veces hay tiendas, pero a veces igual hay como picos o hay como, les ponen otra decoración, ¿no? Pero sí, sí lo he visto. Justo. Y, por ejemplo, ¿tú consideras que es necesario tener este tipo de espacios sin
sin este tipo de arquitectura y crees que sea posible mantenerlos en buen estado? Creo que es posible mantenerlos en buen estado y como te decía, a lo mejor no es necesario, pero también siento que es un problema como más profundo, ¿no? Que ¿por qué hay tanta gente en la calle? ¿Por qué hay tanta gente que necesita como ese espacio? Entonces creo que se puede lograr, pero, ajá, no, no es necesario, creo. Y ya por último, ¿tú crees que generar o colocar este tipo de arquitectura resuelve el problema? No, para nada. Como te decía, creo que es un problema mucho más profundo que el de la arquitectura. Justo esto de saber por qué hay tanta gente que necesita un espacio. Y al contrario, creo que si se logran poner espacios para estas personas, a lo mejor en áreas determinadas, tal vez hasta se podría resolver de una manera, o sea, espacios que los inviten, ¿no? No al revés, no espacios hostiles, que los inviten a quedarse ahí. Creo que hasta al contrario, podría resolver un poco el problema. Ok. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy. No, no hay de qué, gracias.